una realidad internacional interesante por dos motivos. Uno, porque explica buena parte de los dilemas del mundo emergente, pero por otro lado también porque tiene cierto tono estacional, a diferencia de la prolongación de la contrarrevolución conservadora de Reagan-Thatcher. Aquí hay un impulso artificial de la baja del precio del petróleo a través del acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita con el objetivo de golpear, fíjate, Rusia, Irán, China, Venezuela, Brasil, Argentina. Digo, es una carambola de gran vuelo, digamos, creo que 4 bandas estaba bastante bien. Esto ya es a 6 bandas y se nota. A ver, les pregunto entonces, CELAC, les pregunto entonces rumbo de América Latina, ¿qué significan las elecciones en Argentina y en Venezuela? ¿Qué significa la situación de Brasil? ¿Y esto es una tendencia o esto se desarma en el breve lapso con el renacer de las luchas populares y la continuidad de la multilateralidad? ¿Cómo lo ven? Bueno, en primer lugar, yo no hablo de multilateralidad. Creo que la multilateralidad es un criterio no del todo correcto. O sea, es una aspiración, es como una aspiración. Lo que hay es una multipolaridad, en realidad. Son polos, no es lo mismo. Bien. Justamente las teorías del multilateralismo son teorías que vienen del poder del norte. Digamos, nosotros tenemos que insistir en la multipolaridad porque es la que más se ajusta al desarrollo real y además la que nos lleva a plantearnos el problema supranacional también para nosotros. Es decir, nosotros necesitamos otros países solos, no podemos enfrentar esta cuestión. Entonces, la creación de los múltiples polos de poder internacionales que dieron origen a la multipolaridad son de interés nacional, son muy importantes para nosotros. Este intento de romper el incipiente polo latinoamericano que se creó, ¿no es cierto?, con la emergencia de Venezuela, Brasil, Argentina, como el trípode básico sobre el que se montó el resto de la situación latinoamericana, es un problema que tiene que ver con la posibilidad de un polo de poder, que es lo que están desarticulando. Es decir, no basta con el tema de la existencia de los BRICS en este caso. Inclusive yo sostengo en un artículo que planteé, que vos debés conocer, de que en realidad tuvimos un periodo fuerte de desarrollo en la multipolaridad al comienzo del siglo, que se extendió hasta ahora, y que el intento norteamericano de desarticular esa situación fue justamente el de tensar una nueva bipolaridad a través de la intervención armada. Claro. Es decir, en este sentido, la bipolaridad lima inclusive la multipolaridad, porque fuerza, ¿no es cierto?, a un extremo grande, ¿no es cierto?, la tensión entre Estados Unidos y el nuevo polo de poder internacional que se gesta alrededor de Rusia-China, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, desarmó las perspectivas europeas, no muy santas, que no es que yo apoye eso, pero efectivas, que se crearon con la locomotora alemana y Angela Merkel disputando un lugar en la escena internacional. El enfrentamiento en Ucrania fue útil para los Estados Unidos para revivir la OTAN. Cuando la OTAN estaba cuestionada, por inclusive la legislación europea, que planteaba las Fuerzas Armadas norteamericanas. No sé si escucharon ayer a Cameron. Cameron plantea, una de las cuestiones importantes que plantea, Gran Bretaña no va a permanecer y va a llegar a un acuerdo con Europa si es a costa de la moneda, porque no vamos a renunciar a la moneda y tampoco vamos a aceptar la existencia de Fuerzas Armadas europeas, porque ellos están unidos a los norteamericanos en el fortalecimiento de la OTAN. El fortalecimiento de la OTAN es el debilitamiento del polo europeo. La condena a Rusia es la liquidación de los negocios entre Rusia y Europa, ¿no es cierto?, donde el petróleo por los alimentos era una base fundamental. Sí, eso es una política puramente sajona. Claro, no le conviene para nada a Europa, tal cual, del centro. Lo que pasa es que vienen años muy difíciles, porque si no se revierte el ciclo de la baja de las commodities y del petróleo, las economías de estos países, digamos, lo que estamos viviendo en la Argentina también se está viviendo en menor graduación, porque el gobierno es de signo contrario en Brasil. Pero, digamos, las políticas neoliberales se han impuesto en Brasil por un gobierno del PT. En mi opinión, y en la opinión de muchos, esto es el principio de la ruina para la izquierda brasileña, porque si vos desde la izquierda aplicás políticas neoliberales, económicas, es lógico que pierdas el crédito legitimidad.
dentro de tu Perder propia legitimidad. base social. Sí, sí. Ahora, Brasil es esencial para nosotros, lo que vaya a pasar en Brasil. Es fundamental. Y también, porque hoy lo único que está fuerte es Evo. Pero Evo está fuerte porque la economía boliviana era tal la exacción, tal el neocolonialismo sobre ese país, que simplemente con evitar que se robe y cambiar las tornas y los porcentajes les ha alcanzado para hacer una verdadera revolución en el sentido de cambio drástico, una reforma muy rápida de muchas cosas. Entonces, pero yo creo que vienen años muy difíciles, que el final es abierto, que tiene que ver con los movimientos populares, con su organización y con no caer en la trampa de pensar que todo lo podemos resolver a través de la virtualidad, de las redes sociales. O sea, hay que volver, hay que ingeniarse, porque es difícil por el empleo, por el trabajo, la vida cotidiana, pero hay que volver a tener vida comunitaria, hablar con los vecinos y a poner blanco sobre negro las cosas que están pasando. Porque además, saber además que en el trasfondo de todo lo que estamos hablando hay cuando se ve la política de despidos, ¿no? Hay una puncidad entre lo que podríamos llamar un proyecto industrial y el capital financiero. Hay una puncidad. Y hay una puncidad del capital financiero. Si gana este proyecto, que encarna, podríamos así decir, el Tea Party o los sectores concentrados norteamericanos o el macrismo en la Argentina, sobran 3.000 millones de personas en el planeta. Es decir, hay que tirarlas por fuera al espacio, ¿no? Una guerra. Sí, o otras enfermedades. Hay que saberlo. Que son siempre, yo no soy experto en esto, pero cuando dicen, llegó el Zika, ¿no? A partir de la gripe A, y de Donaldson, y del Tamiflu, y de todo esto, fue un negocio redondo, ¿no? Se llenaron de plata metiendo el pánico en la población. Sí. Yo a veces pienso, hubo una película, ¿no? 12 monos se llamaba, de Terry Gilliam. Ya se veía venir hace 20. Yo creo que hay una gran manipulación de parte de la salud, las enfermedades. Estoy seguro que ahí está lleno de enfermedades de diseño. Pero volviendo a un tema que es el de la CELAC, es interesante remarcar el discurso de Correa, ¿no? Sí. Muy interesante. En contraste con Costa Rica. De apertura, donde no sé cómo se habrá sentido Michetti en ese momento, ¿no es cierto? Pero se hizo en un ámbito que era la sede de la UNASUR, ¿no es cierto? No de la CELAC, sino de la UNASUR. La sede esa se llama Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Y en su discurso Correa nombró a Néstor Kirchner por un lado y nombró a Cristina Fernández de Kirchner por otro, tomando algunas citas de discursos anteriores para reafirmar una posición que fue una posición en lo esencial correcta. Sí, creo que por supuesto que los años son difíciles, no dejemos de tener en cuenta que no sé hasta qué punto se va a poder sostener esta baja de los commodities, porque tiene su límite también esta cuestión, es decir, es artificial. Yo por eso señalaba que hay una artificialidad, lo cual puede representar una temporalidad más acotada. No es el mismo proceso que el que lideró Reagan. No. Acá esto tiene una intencionalidad política clara, e inclusive la situación de Arabia Saudita está sobre la mesa, es complicada, exactamente, no es simple. Fíjate, cuando estalla a través del asesinato de un clérigo chiita, el conflicto también encarna lo que Arabia Saudita le está haciendo a sus vecinos. Sí. Es decir, bajar el precio del petróleo a aquellos que viven del petróleo es condenar al deterioro al conjunto de la región. Además está dedicado a un genocidio en Yemen increíble, que no tiene prensa. O sea, que son sus vecinos pobres, ¿no? Claro. Además, inclusive se deterioran algunos puntos. Por ejemplo, Turquía tuvo que retroceder, Erdogan tuvo que retroceder. Es decir, Rusia apretó la clavija y cortó los bifes y el tipo pide negociación. Acá pedir públicamente negociación. Es decir, la negociación significa un freno a las barbaridades que a través de Turquía se realizan, ¿no es cierto? Que es uno de los lugares principales donde se comercia el petróleo del ISIS, ¿no es cierto? Y de apoyo a los grupos efectivamente terroristas que impulsan. El mundo moderno, nosotros lo vemos a Messi jugar en el Barcelona, que dice Qatar, y Qatar es uno de los sponsors del Estado Islámico, y todo el mundo finge demencia. Cuando hay mucho dinero en juego, los grandes medios fingen demencia. Y es cierto que hay una gran batalla que es con los medios. A partir de la asunción del Macri, vemos que los medios que han quedado, que expresan las posiciones del campo nacional y popular, son pocos. Muy pocos.
Pero esta es una batalla. Y la otra batalla es ganar la calle. Porque nosotros, por una cantidad de errores, muchos errores que hay que revisar, se perdieron las elecciones, pero por muy poco. Somos la mitad del país. Hoy siguen circulando las versiones contrarias a los resultados, ¿no? No sé sí. Pero bueno, cada tanto me mandan que no perdimos. Que no perdimos, ¿sí? Lo cual es bastante creíble. No digo que sea así, pero digo, tiene su fundamento, ¿no? Sí, claro que tiene su fundamento. Sí, bueno. Lo de Córdoba suena raro, ¿no? Yo entiendo que estén enojados. Bueno, y 70 puntos. Después ahora C5N se está portando bien, ¿viste? Pero lo de las 6 de la tarde del 6-5N, el día de las elecciones, necesito ganar Macri antes que se abriera un sobre. A mí que me la vengan a explicar. Sí. Se puede escribir. No, inclusive el retiro de cena de Scioli a las 9:30 de la noche. No, pero Scioli lo convencieron que había perdido. Ahí tuvo éxito, porque le decían que estaba como 7-8 puntos abajo. Por eso. O sea, alguien lo psicopateó. Fue gobernador 10 años de la provincia de Buenos Aires. Digo, tampoco es un pibe que le dice, che, perdiste, bueno. Es negocio, si quieres. Claro, no, pero estuvo bien hecho, porque C5N era el canal que escuchábamos nosotros, y entonces a las 6 te no me voy a aventurar con algunas hipótesis. No, pero la situación era una situación de colapso mental, porque ¿cómo perdón? Bueno, todos estos últimos 2 años fueron los perros de Pablo, es decir, Cristina en pantalla anunciando cosas que beneficiaban al que estaba mirando, y el que estaba mirando decía, saquen a esa mujer de ahí. Y yo decía, pero si te está dando aumento, o de un plano, de una jubilación. Pero no la quiero escuchar. No la quiero escuchar. Y yo, ¿qué te pasa? Bueno, es decir, hay un condicionamiento de acción psicológica, no es solamente filosofía política. Ahí hubo un trabajo del Grupo Clarín con sus afines muy fuerte sobre la psicología de la población, los perros de Pablo, donde vos tenés una idea que se planta sobre la mesa y automáticamente recibe rechazo sin saber de qué se trata, aun cuando, y esto es lo grave, porque yo entiendo que Barcelona acepte la publicidad de Qatar porque es plata, aun cuando el tipo que está hablando, la mujer que está hablando le diga, te estoy diciendo que vas a cobrar un aumento, y el tipo dice, no lo puedo tolerar. ¿Y qué no puedes tolerar? ¿Cuál es tu problema? Claro. De todas maneras, pero de todas maneras, digamos, esto no quiere decir que hubo errores elementales. Sí, claro. Es todo el tema de la revisión de las escalas del impuesto a los ingresos y qué sé yo. ¿Por qué no decís vos tenés que ganar las elecciones? Pero hacé un esfuerzo con eso. No tiene sentido lo de las obras sociales. ¿Cómo le vas a dejar eso? O sea, es como ir navegando y dejar una soga de esas correas dando vueltas en medio de un temporal que te rompe todo. Sí, bueno, eso me llama a otra cuestión. Esta cuestión que vos planteás, que yo estoy totalmente de acuerdo, inclusive hay un libro interesante de Mundo Pro, no sé si lo leyeron, muy interesante, a ver cómo armaron todo este verso preelectoral. Y el vaciamiento cerebral yo también comparto, que es un problema grave y tiene que ver con los medios de comunicación y demás. Pero no nos engañemos con respecto a que el problema es que perdimos la batalla cultural. Por eso no estoy de acuerdo con eso. Perdimos una batalla política. Y se perdió una batalla política porque se cometieron errores políticos fundamentalmente. Entonces, en el terreno de la construcción es uno, pero también en el campo de la economía se cometieron errores serios. Es decir, nosotros nos autoimpusimos límites que vienen desde el inicio del gobierno. Cuando Néstor Kirchner plantea la cuestión del capitalismo serio, hay una especie de autolimitación alrededor del perfil que tenía, que se evidenció en la actitud que hubo que ir tomando muy paulatinamente con respecto a las empresas del Estado que se habían extranjerizado y vendido y liquidado en el periodo del menemismo, ¿no es cierto? El correo fue una de las Estás abriendo un debate espectacular. Pero es importante, porque si nosotros... Para arrancar un programa. En eso García Linera tiene una posición acertada cuando plantea que el problema de la política, de la cultura y demás tiene un límite que es económico. Y te plantea, si no cazamos ratones, estamos sonados. Hay que cazar ratones. Los bolivianos tienen una ventaja, que es que no se pueden engañar a sí mismos, ni al pueblo, con la existencia de una burguesía nacional boliviana. Entonces el Estado tiene que hacer las cosas. En cambio acá todos fingimos demencia durante 10 años hablando de la burguesía nacional y teniendo que soportar a los gorilas y opositores que nos decían, pero son capitalistas amigos. Y yo le decía sí, como Jorge Antonio en la época de Perón. Pero entonces el discurso de la corrupción.
el discurso de corrupción. Y nosotros tenemos que definir, como estamos a favor de una burguesía nacional inexistente, en general, como clase social. No es que no haya burgueses nacionales, hay burgueses nacionales, pero no existen como clase. Y la prueba está que no ponen publicidad en los medios que lo defendemos. No hay nadie que te ponga 2 pesos en este país a un proyecto que defiende sus intereses. Sí. O sea, se murieron con Helga. No tienen conciencia. Se murieron con Helga, ¿viste? No están más. Y nosotros fingimos que están, que van a venir, que van a existir. Y entonces hay tareas que tiene que acometer el Estado, como se ve finalmente con la recuperación de todas estas empresas, que no se hacen porque se intentan parches en función de la burguesía nacional, como la familia que nací con YPF, viste, que te da un resultado catastrófico. Y lo único que hace es retrasar que haga las cosas. El kirchnerismo fue en gran medida reactivo. O sea, tuvo que pasar la catástrofe de 11 para que se acometiera la empresa de los ferrocarriles. Sí. Juan, gracias por venir. Y recomendamos especialmente Caso Nisma, Lido Iacomini, la seguimos. La seguimos. Bueno, estamos convocados. Como verá, este año va a ser muy intenso. Y hay varios debates que despuntan. Y van a estar aquí en La Hora de los Pueblos. Gracias por acompañarnos.